Bueno, shalom, shalom, bendiciones del Eterno. Aquí saludamos a todos los hermanos que están conectados a esta hora de Costa Rica, este hermoso país que permita a Hashem en alguna oportunidad tener la dicha de visitarle, ¿ok? Vemos acá ya conectados con nosotros a Borello Hanán y algunas de las Talmidot de allá de Costa Rica, como es la hermana Janet, la hermana Yesenia y otras hermanas que están por ahí juntas, están conectadas ahí juntas. Así que esperamos que este sea un tiempo de muchas bendiciones para ustedes, que la clase de hoy, que tendremos, si Hashem lo permite, una doble jornada, porque la idea es que hoy ustedes, que ya se les acerca ese momento extraordinario de la Tevilá, que hoy ustedes puedan terminar esta clase y prepararse ya tanto física como espiritual, como emocionalmente para ese extraordinario evento que van a estar eh, recibiendo este primer día de la semana. Así que bueno, les saludamos y deseamos muchísimas bendiciones para todos ustedes. Estamos haciendo tefilá por sus vidas. Esperamos en Hashem que esto sea algo extraordinario para ustedes, ¿ok? Los hermanos de Londres no nos acompañan el día de hoy debido a que ellos tienen un poquito más de tiempo. Ellos todavía les queda quizás una semanita más y eso les permite poder ver las clases un poquito con más calma y me han pedido que para el primer día de la semana, el día domingo, cuando ustedes estén participando en la Tevilá, ellos estarán viendo la siguiente clase. Entonces, bueno, aquí estamos puros con nuestros hermanos de Costa Rica, ¿ok? Y vamos a ver entonces esta tercera clase de la Tevilá que nos proponemos el día de hoy a ver, ¿ok? Vamos a ver de qué vamos a hablar un poquito el día de hoy. Ahí se me fue un poquito el mouse. Hoy vamos a hablar sobre la mikveh, ¿ok? Un tema que ya empezamos a hablar eh, en la primera clase. Estuvimos hablando de algunos aspectos importantes de la Big B, pero que hoy vamos a profundizar un poquito más sobre este concepto tan importante que es el tema de la mikve. Es tan importante este tema que en el judaísmo, eh, cuando una comunidad judía se establece en un nuevo país, en una nueva zona, debe colocar como su primera prioridad la construcción de una mikve. ¿Por qué? Porque está escrito en la Tanaj que el Eterno no habita en impureza. Y por lo tanto, para poder estar en un estado de pureza, tanto física como espiritualmente, se requiere de la presencia de una mikveh. ¿Ok? La primera clase estuvimos estudiando que la palabra mikveh está muy relacionada con una palabra hebrea que es la palabra tikvah, que significa esperanza y que por lo tanto uno debe bajar a estas aguas de la mikveh con la esperanza de que algo extraordinario suceda en nuestras vidas. Y además mencionábamos en aquella oportunidad también esa hermosa enseñanza que nos da la Torá, que el espíritu de Hashem se mueve sobre las superficies de las aguas, un verbo que en el texto hebreo está en presente continuo, aunque en la mayoría de las traducciones han traducido esa palabra como si estuviese en pasado. En hebreo, el verbo de ese texto está en un presente continuo, indicándonos que Hashem sigue moviéndose en la superficie de las aguas. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito más de este tema de la Big B para que esta experiencia que ustedes van a tener al sumergirse en las aguas puede ser una experiencia extraordinaria, ¿ok? Eh,
El texto que por primera vez aparece en la Torá, la palabra mikveh, es este versículo que se encuentra en el Perej 1, en el capítulo 1 del libro de Bereshit, a partir del verso 9 y del verso 10. Está escrito allí en la Torá, ahí está escrito, dijo Elohim, que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Elohim llamó a lo seco tierra y el conjunto de las aguas llamó mares. Y Elohim vio que esto era bueno, ¿ok? Que esto era bueno. Aquí tenemos también no solamente el texto en español, sino que además de esto tenemos el texto en hebreo. Aquí el texto en hebreo pudiéramos leerlo de la siguiente manera. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yikabu Bain, Yikabu Hamaim, reúnanse las aguas, Mitachat Hashamaim, que están debajo del cielo, el Makon Ejat, en un lugar, Beterae, y que se vea Hayabashá, lo seco, Vallejihen, y fue así. Vayikra Elohim, y llamó Elohim la Yabashá a lo seco, Eretz, tierra. Milbet Maim, Milbet Hamaim, y el conjunto de las aguas, Kara Yamim, la llamó mares. Vayiré Elohim, y vio Elohim Kitov, que esto fue bueno. ¿Ok? Entonces, la primera vez que aparece la palabra mikveh la vemos acá en el texto hebreo. Se lo voy a señalar acá en sus pantallas para que ustedes puedan ver dónde se encuentra la palabra mikveh. Esta que estamos marcando ahí en un círculo es donde aparece por primera vez la palabra mikveh, donde la Torah dice un mikveh hamaim, y al conjunto de las aguas llamó Elohim mares. ¿Ok? Y la raíz de esa palabra también aparece en este otro texto que vamos a marcar aquí, que es la palabra yikabu. Quizás en este color no se logra notar mucho, vamos a colocar un color un poquito más resaltante. Aquí está esta palabra, que es la palabra yikabu, que fue la orden que el Eterno dio de que las aguas se juntaran o que las aguas se reunieran en un lugar. Por lo tanto, la palabra mikveh significa reunión de aguas o conjunto de agua, es lo que significa la palabra mikveh. Y aquí ustedes lo tienen marcado en estos dos textos donde aparece la raíz de esta palabra, y en sí la palabra mikveh la tenemos acá. ¿Okay? Esta es la palabra mikveh que estamos mencionando en esta clase. ¿Ok? Umilbe hamaim, y el conjunto de las aguas el Eterno llamó mares. Por lo tanto, desde un punto de vista sencillo o básico, la palabra mikveh significa reunión o conjunto de aguas. ¿Ok? Por lo tanto, en cualquier lugar donde haya una reunión de aguas, eso es considerado un mikveh, siempre y cuando las aguas sean aguas vivas y no aguas estancadas simplemente. Es decir, al momento de que el agua se estanca, ¿ok? Entonces el agua comienza a perder ciertos factores, y es tanto así que todos nosotros sabemos que un agua estancada comienza a hacer que comiencen a surgir ciertos insectos, ¿ok? Que son perjudiciales. Por ejemplo, pudiéramos hablar del tema del dengue, que es una enfermedad que ha tenido mucho renombre en estos tiempos, y es precisamente cuando el agua se estanca en un lugar, comienza entonces a producirse esos mosquitos, esos zancudos que producen esta enfermedad.
Mientras que cuando el agua es viva, ¿ok? El agua es viva, es decir, el agua está en un proceso de circulación constante, ¿ok? Eso es lo que se llama el agua viva, ¿ok? Porque el agua permite que tenga ese oxígeno necesario y permite que haya esa circulación de agua y esa agua viva produce vida, ¿ok? Y por lo tanto, para que una mikveh pueda establecerse y un lugar pueda considerarse una mikveh, tiene que ser aguas vivas, ¿ok? Es decir, que el agua esté en constante movimiento. Por lo tanto, una mikveh puede ser un río, puede ser una playa, o puede ser un lugar artificial construido por el hombre, siempre y cuando se busque que haya entrada de agua y salida de agua para que el agua se mantenga circulando. ¿Ok? Es lo que se busca en la construcción de una mikveh. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos nosotros en mente. Ahora, en el judaísmo existe algo que es una herramienta extraordinaria, interesante, una herramienta maravillosa que se conoce como la gematría o el valor numérico de las palabras hebreas. Cuando uno logra encontrar el valor numérico de las palabras hebreas, uno puede encontrar muchísimas cosas extraordinarias, ¿ok? Que están más allá del sentido literal. Es decir, ya sabemos que la palabra mikveh en su sentido literal es la reunión de aguas, el conjunto de aguas unidas en un lugar, ¿ok? Pero con esta herramienta de interpretación conocida como la gematría o conocida como el valor numérico de las palabras, podemos entonces comprender el significado extraordinario que hay detrás de una mikveh. Por ejemplo, aquí tenemos escrita en nuestra pantalla la palabra mikveh, ¿ok? Así se escribe la palabra mikveh, como ustedes lo pueden apreciar ahí en su pantalla. Bueno, la palabra mikveh se escribe con la letra men, que es esta primera letra que vemos acá. Nosotros debemos recordar que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? El español se escribe al revés, de izquierda a derecha. Y otros idiomas, sobre todo el mundo occidental, se escriben de izquierda a derecha. Pero el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? Y por lo tanto, la primera letra es esta que estoy señalando acá con el mouse, es la letra men, esta letra que tiene esta forma, ¿ok? Bueno, esta letra men que tenemos acá tiene el valor numérico de 40. Aquí tiene el valor numérico, debajo de la letra men tenemos el valor numérico de esta letra, 40, ¿ok? 40. La segunda letra de la palabra mikveh es una letra que es conocida como la letra kuf, ¿ok? La letra kuf. Y esta letra kuf, ¿ok? De la cual es una letra también muy importante en el hebreo, tiene un valor numérico de 100, como se puede ver aquí abajo, ¿ok? El valor numérico de la letra kuf es 100, ¿ok? La letra Vav, que es la letra que tenemos acá, esta tercera letra que tenemos acá, que se conoce como la letra Vav, tiene un valor numérico de 6, como lo vemos acá en la pantalla. Y finalmente, la última letra de la palabra mikveh es la letra Hei, que es la que tenemos acá, y esta letra Hei tiene un valor numérico de 5, ¿ok? Un valor numérico de 5. Cuando nosotros sumamos todas estas letras, 40, que es el valor numérico de la letra Mem, 100, que es el valor numérico de la letra Kuf, 6, que es el valor numérico de la letra Baf, y 5, que es el valor numérico de la letra Hei, esta suma nos da el valor de 151. Este valor numérico ustedes tienen que recordarlo y mantenerlo ahí en mente en su pantalla porque vamos a hablar de varias cositas que tienen que ver con este número 151. Pero entonces, ¿qué es el valor numérico de la palabra mikveh? El valor numérico de la palabra mikveh es 151.
Ahora, esta herramienta de interpretación de la Torá, conocida como la gematría, nos da muchísimas bondades extraordinarias. Y una de las bondades extraordinarias que tiene la gematría es que nosotros podemos llevar el valor numérico de una palabra a su mínima expresión. ¿Ok? Uno puede llevar el valor numérico de una palabra a la mínima expresión. ¿Y cómo se logra llevar el valor numérico de una palabra a su mínima expresión? Sumando cada uno de los números de ese valor numérico. Y por lo tanto, aquí tenemos el número 151, que es este que tenemos acá, que es el valor numérico de la palabra mikveh. Cuando sumamos cada una de sus letras, nos da el valor numérico de 151. Y por lo tanto, esto nos permite tomar esta cifra y sumar cada uno de sus números. Y aquí lo tenemos. Es decir, si tomamos el número 151 que tenemos acá, y sumamos cada una de las letras, de cada uno de sus números, 1 más 5 más 1, esto nos da un valor numérico extraordinario. ¿Ok? 1 más 5 más 1 nos da el valor numérico de 7. Y el 7 es un número importante dentro de la perspectiva de la Torah. ¿Ok? Y vamos a explicar un poquito de esto para poder entender entonces todo lo que está detrás de la palabra mikveh. ¿Ok? Estamos diciendo, por un lado, que la palabra mikveh tiene un valor numérico. Y ese valor numérico de la palabra mikveh es 151. Y la manera como nosotros podemos encontrar ese valor numérico de la palabra mikveh es sumando cada una de las letras que componen la palabra mikveh. Y por lo tanto, la palabra mikveh, como vimos acá, al sumar el valor numérico de cada una de sus letras, nos da el valor numérico de 151. Entonces, este 151 lo llevamos a la mínima expresión y cuando sumamos entonces cada uno de los números del valor 151, esto nos da el valor numérico de 7. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de todo esto? Que el número 7 es un número maravilloso desde el punto de vista de las escrituras. ¿Ok? Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, el 7 está relacionado con el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque Hashem creó todas las cosas en 6 días, más el séptimo día descansó. ¿Ok? Por lo tanto, el valor numérico de 7 es un número especial. De hecho, es un valor numérico que constantemente se repite en la Torah. Ahora, fíjense esto. El nombre del número 7 en hebreo es Sheba. Sheba. ¿Ok? 7 en hebreo se dice Sheba. Ese es el nombre del número 7. Ahora, la palabra Sheba no solamente significa 7, sino que la palabra Sheba también significa juramento. Juramento. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza extraordinaria que nos está enviando aquí la Torá con un mensaje escondido con este número 7, que es el número reducido de la palabra mikveh, como lo estuvimos explicando hace un momento. ¿Qué es esto? Que la experiencia que uno va a realizar en la mikveh es vista como un juramento sagrado delante del Eterno. Y por lo tanto, como es un juramento sagrado que estamos realizando en la mikveh, esto tiene una importancia en nuestras vidas de que debemos entonces ir a la mikveh con la reverencia y con la convicción y el entendimiento de que lo que vamos a realizar en la mikveh es comparado a un juramento sagrado. ¿Ok? Por cuanto la palabra Sheba no solamente es el nombre del número 7, sino que además la palabra Sheba también significa juramento. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora,
En el judaísmo se explica lo siguiente, y voy a explicarles esto a lujo de detalle. El mundo físico en el cual nosotros vivimos, este mundo físico en el cual nosotros vivimos, está encerrado bajo la dimensión del número 6. Es decir, el mundo, este Olam Hasé en el cual nosotros nos encontramos, Hashem lo encerró bajo el número 6. Por eso es que desde el punto de vista del judaísmo, el número 6 es número de hombre. Es número de esta edad presente, de este mundo presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el espacio, la creación está encerrado bajo una dimensión que se encuentra enmarcada en el número 6. Por ejemplo, todos ustedes allí que me acompañan en este momento se encuentran en un lugar y ese lugar donde ustedes se encuentran está enmarcado bajo este número 6. Por ejemplo, tenemos quizás ahorita, cada uno de nosotros estamos en un lugar donde hay 4 paredes. Al frente nuestro hay una pared, atrás nuestro hay otra pared, a un lado hay otra pared y del otro lado hay otra pared. Y por lo tanto estamos encerrados bajo 4 paredes. Pero si a estas 4 paredes nosotros le sumamos quizás el techo que nos cubre y el piso que está debajo de nosotros, esto nos muestra de que estamos encerrados bajo un número 6. ¿Por qué? Porque el número 6 nos habla de lo que está arriba, de lo que está abajo y de los 4 puntos cardinales, que es lo que encierra toda esta creación. Por lo tanto, el mundo físico en el cual tú y yo nos movemos, se encuentra enmarcado bajo este número 6. Ahora, la palabra mikveh en su valor numérico reducido no es 6, sino que es 7. Y por lo tanto, el número 7 no es el mundo natural, no es el mundo encerrado bajo el número 6. El número 7 es el mundo espiritual. El mundo que es un nivel superior a este mundo físico. ¿Ok? Y eso está escondido en el número 7. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te introduces en la mikveh, te estás introduciendo en el mundo espiritual que está escondido en las aguas de la mikveh. De allí que la purificación que se hace en la mikveh no es una purificación física. Más que una purificación física, la purificación que hacemos nosotros en la mikveh es una purificación espiritual, por cuanto la mikveh está encerrada bajo el número 7. Y esto es algo extraordinario e importante que ustedes deben conocer y entender. ¿Ok? Esto es importantísimo. Ahora, permítanme compararles esto a una hermosa historia que siempre llevo presente en mi vida y que quiero compartirlas con ustedes. La mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, estamos tan acostumbrados al número 6, que es la dimensión natural que nos rodea, que ignoramos muchas veces que existe un nivel superior, que es el nivel espiritual enmarcado por el número 7. Y hay una historia que nos hace comprender esto de una manera extraordinaria. Se cuenta la historia de un príncipe, es decir, el hijo de un rey, que se volvió loco y comenzó a creerse un pavo. Y este príncipe que se creía pavo, comenzaba entonces a hacer como pavo, a tal punto que se despojó de toda su vestidura, se despojó de toda su ropa y se la pasaba en el palacio del rey,
actuando como un pavo y se metía constantemente debajo de la mesa. Estaba debajo de la mesa del palacio del rey. Y por lo tanto, al rey le preocupaba mucho la condición de su hijo, de su príncipe, el cual era un rey, pero que se estaba considerando un pavo. ¿Ok? Y entonces la gente ya estaba murmurando y comenzando a decir y empezaban a hablar sobre el pavo, el príncipe pavo bajo la mesa. Este rey, en su afán de poder buscar la manera de sanar a su hijo, contrató a los mejores sabios, contrató a las personas que, o sea, no escatimó costo para tratar de sanar a su hijo que se creía pavo. Y por lo tanto, este rey contrató a los mejores sabios y no pudo encontrar una respuesta para que su hijo pudiera ser sanado. Por más que vinieron médicos, por más que vinieron brujos, por más que vinieron sabios, psicólogos y todo tipo de personas tratando de sanar a este niño, a este príncipe, no pudieron. En una oportunidad a este rey se le llegó el conocimiento de un rabino que tenía fama. Y por lo tanto, este rey fue a consultar con este rabino y le explicó la problemática que estaba viviendo. El rey le dijo que si el rabino pensaba que él podía curar a su hijo, y el rabino inmediatamente afirmó que sí podía curar. Pero que todas las cosas que el rabino pidiera se le dieran al rabino. Todas las exigencias que el rabino hiciera se le permitiera. El príncipe, el rey, perdón, aceptó con el afán, con el deseo de sanar a su hijo. Y es así, de esa manera, que entonces el rabino llega al palacio del rey. Una vez que llega el rabino al palacio del rey y se encuentra en la habitación donde se encuentra el príncipe, entonces el rabino inmediatamente manda a desalojar completamente esa habitación. El comedor del palacio lo manda a desalojar, que todo el mundo se vaya. Y por favor, déjenme a solas con este príncipe. Pero que una persona quede ahí pendiente en la puerta para cualquier señal que yo haga, por favor, me traiga todas las cosas que yo requiera. Y así fue, por orden del rey, todo el mundo desalojó el palacio en el cual se encontraba este príncipe. Esa sala del palacio la desalojaron y entonces el rabino se quedó a solas con el príncipe. ¿Qué hizo el príncipe? ¿Qué hizo, mejor dicho, el rabino? ¿Qué hizo el rabino? El rabino inmediatamente se despojó de toda su ropa y se metió debajo de la mesa junto con el príncipe. El príncipe, al ver al rabino allí, se sintió incómodo. Se sintió incómodo. Y le pidió, y le pidió, y le preguntó, perdón, al rabino, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú debajo de la mesa? A lo que el rabino le contestó, yo soy un pavo, al igual que tú. El príncipe se sentía medio incómodo por la presencia del rabino, pero debido a que la respuesta del rabino fue que él era un pavo, al igual que él, entonces el príncipe permitió que el rabino se quedara allí con él. ¿Por qué? Porque al final eran dos pavos. ¿Qué ocurrió? El rabino mandó a pedir un pantalón y se lo trajeron. El rabino vino, se colocó el pantalón y el príncipe se quedó extrañado. El príncipe entonces le pregunta al rabino, ¿no es que tú eres un pavo?
Si eres un pavo, ¿por qué te pones pantalones? A lo que el rabino le contesta al príncipe y le dice, yo soy un pavo y no hay ningún problema que yo me ponga pantalones. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo un pavo aunque tenga pantalones. ¿Acaso dejo de ser pavo por ponerme pantalones? No, yo soy un pavo. El príncipe lo pensó por un momento y el rabino mandó a pedir que te trajeran unos pantalones también al príncipe y se los trajeron. Y bueno, como el príncipe vio que el rabino era un pavo y se colocó un pantalones y seguía siendo un pavo, es decir, este tipo de ave que se conoce como pavo real, entonces el príncipe también se colocó los pantalones. Inmediatamente el rabino siguió actuando como pavo y el príncipe siguió actuando como pavo. Al momento ocurre que el rabino entonces ordena a pedir una camisa y le traen una camisa y el rabino se pone la camisa. El príncipe se queda extrañado y le vuelve a decir, bueno, no es que tú eres un pavo, ¿qué haces con una camisa? A lo que el rabino le contesta, yo sigo siendo un pavo con camisa. ¿Cuál es el problema de que yo tengo una camisa? ¿Acaso eso me quita mi condición de pavo? No, yo sigo siendo un pavo, simplemente que tengo una camisa. Bueno, el príncipe pensó por un momento y dijo, bueno, está bien, él sigue siendo un pavo con camisa. El rabino manda a llamar al príncipe, al siervo del rey y le traen una camisa al príncipe. Y el príncipe accede a ponérsela. Y ambos continúan utilizando, actuando como pavos. Al momento, el rabino manda a pedir comida, un plato de comida, y le sirven la comida y el rabino comienza a comer la comida. Y el príncipe le dice al rabino, bueno, ¿acaso no eres tú un pavo? Si tú eres un pavo, tú deberías comer migajas, no comida. A lo cual el rabino le contesta, yo sigo siendo un pavo comiendo comida. ¿Acaso por ser un pavo tengo que comer solamente migajas? No, yo sigo siendo un pavo comiendo comida. Y por lo tanto, el rabino manda a traer un plato de comida, se lo colocan al príncipe y el príncipe dice, bueno, él es un pavo, está comiendo comida, yo también, bueno, voy a comer comida y comienza a comer comida. Bueno, finalmente el rabino viene y toma su plato de comida, se sale debajo de la mesa, debajo de los manteles de la mesa en el cual se encontraban los dos, coloca el plato de comida en la mesa y se sienta a la mesa a comer. El príncipe le dice, bueno, ¿acaso tú no eres un pavo? ¿Cómo es eso que te sientas en una mesa a comer? Y el rabino le contesta, ¿acaso yo dejo de ser un pavo por comer en una mesa? Y entonces el príncipe accedió, salió debajo de la mesa, se sentó en la silla frente a la mesa. Y cuando el príncipe se sienta en la silla sobre la mesa y comienza a ver el enorme palacio, comienza a ver lo extraordinario del palacio, el comedor, la sala extraordinaria en la cual se encontraba, el príncipe entonces recuerda que él no es un pavo, sino que es un príncipe y se sana de su loquera. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nuestros sabios ilustran esta historia para enseñarnos un principio importante. Uno es como ese príncipe que se cree pavo debajo de una mesa. Uno es hijo del rey de reyes, de Hashem. Pero constantemente perdemos nuestra conciencia de que somos hijos de Hashem. Y por lo tanto nos encontramos debajo de la mesa actuando como si fuéramos pavos en vez de ser reyes. Los manteles que cubren la mesa
en la cual se encuentra debajo del príncipe, está relacionado con el mundo en el cual nosotros nos vivimos. Nosotros pensamos que toda la existencia del mundo es solamente este aspecto natural, el cual nosotros vemos. Como el príncipe que se encuentra debajo de la mesa, que solamente ve los manteles que cubren su visión. Pero cuando el príncipe sale de debajo de la mesa y se sienta a la mesa, el príncipe recuerda que él no es un pavo, sino que es un rey, que es un príncipe. Por lo tanto, cuando tú y yo, que constantemente estamos sumergidos bajo este número 6, que nos cubre nuestra mirada, que no nos hace ver la realidad de lo que somos. Cuando nosotros nos atrevemos a salir debajo de la mesa, es decir, a ascender de este mundo natural y alcanzar el número 7, que es el mundo espiritual, entonces nosotros recobramos nuestra visión y nuestro entendimiento apropiado y entendemos que no solamente somos personas que viven debajo de esta mesa, sino que tenemos una posición extraordinaria como hijos del rey. Por lo tanto, sumergirte en la mikvé, que es sumergirte bajo el número 7, te hace comprender de que tú no solamente vives en este mundo natural, sino que tú como un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios, puedes alcanzar un nivel superior, que es el mundo espiritual, que te hace recordar tu verdadera condición como hijo del Rey de Reyes. Por lo tanto, una de las cosas que tú tienes que tener en mente a la hora de meterte en la mikve, que vas a entrar en la dimensión del número 7, en la dimensión de ese mundo espiritual al momento de sumergirte, la mikve te recordará que tú no eres simplemente algo más de esta creación, sino que tú tienes un propósito extraordinario en este mundo, porque tú eres un hijo del rey. Ahora bien, fíjense más, aquí hay más. Nosotros dijimos que la palabra mikveh tiene un valor numérico de 151. Bueno, hay otra palabra en hebreo que nos recuerda el mismo valor numérico de 151. Y es esta palabra que tenemos acá escrita, que es la palabra Ehyeh. ¿Qué significa la palabra Ehyeh en hebreo? La palabra Ehyeh es el verbo ser o estar en futuro, primera persona, es decir, seré, como lo vemos acá en nuestra pantalla. La palabra Ehyeh es la palabra seré, el verbo ser o estar. En futuro, primera persona, yo seré. Yo seré algún día tal cosa, ¿ok? Yo seré. Seré es el verbo ser o estar en futuro, ¿ok? Y eso es, en hebreo se dice Ehyeh. Bueno, ¿cómo llegamos nosotros al valor numérico de 151 en la palabra Ehyeh? Bueno, no lo llegamos solamente sumando las letras, porque cuando sumamos las letras de la palabra Ehyeh no nos da 151. Pero cuando sumamos las letras que conforman el nombre de cada letra, entonces es la manera como nosotros llegamos al número 151. Voy a explicarlo de esta manera. Esta primera letra que tenemos aquí se conoce como la letra Aleph. La letra Aleph. Y la palabra Aleph en hebreo se escribe así, Aleph.
¿Ok? Esta es la manera como se escribe la palabra Aleph. ¿Ok? En hebreo, Aleph. La palabra Aleph se escribe con la letra Aleph, con la letra Lamed y con la letra Fei. La palabra Hei, que es el nombre de esta letra, se escribe así, con dos letras Hei. Es decir, el nombre de esta letra, que es Hei, el nombre de esta letra se escribe con estas dos letras, con dos veces la letra Hei. La letra Yud, que es el nombre de esta letra, el nombre de esta letra se escribe así, Yud, Yud Bat Dalet. Y la letra Hei, que se repite en la palabra Ye, se escribe así, el nombre de esta letra. Por lo tanto, cuando nosotros logramos escribir el nombre de cada una de las letras y conseguirle el valor numérico a cada una de las letras que forman el nombre de cada una de estas letras, nos va a dar el valor numérico de 151. Por ejemplo, la letra Aleph, que está aquí, que es la primera letra del nombre de la letra Aleph, tiene un valor numérico de 1. La letra Lamed tiene un valor numérico de 30. La letra Pei tiene un valor numérico de 80. La letra Hei tiene un valor numérico de 5. La letra Hei tiene un valor numérico de 5. La letra Yud tiene un valor numérico de 10. La letra Vav tiene un valor numérico de 6. La letra Dalet tiene un valor numérico de 4. La letra Hei tiene un valor numérico de 5 y la letra Hei tiene un valor numérico de 5. Cuando sumamos todas esas cifras, 1 más 30 más 80 más 5 más 5 más 10 más 6 más 4 más 5 más 5, toda esta suma nos da 151, que es el mismo valor numérico de la palabra mikveh, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, Ejye, que significa seré, está relacionado con la palabra mikveh. Porque cuando tú te sumerges en las aguas, tú serás una nueva persona. Por lo tanto, sumergirse en las aguas tiene que ver con la experiencia de que un hombre muere. Mi viejo hombre muere. Y por lo tanto, el hombre que surge o la mujer que surge de debajo de las aguas es una nueva persona, es un nuevo hombre y una nueva mujer. Y es esa la razón por la cual el valor numérico de la palabra Exye, deletreando cada una de sus letras, nos da el valor numérico de 151, que es el mismo valor numérico de la palabra mikveh. ¿Por qué? Porque tú serás, o mejor dicho, yo seré una nueva persona cuando me sumerja en las aguas de la mikveh. Ahora, esto tiene una enseñanza aún mayor, una enseñanza aún más extraordinaria. ¿Por qué? Porque el nombre Ejye que tenemos acá, esta palabra Ejye, que significa seré, es uno de los nombres del Eterno. Por ejemplo, cuando Moshe se encontró con el Eterno en aquel episodio extraordinario de la zarza ardiente, Moshe le preguntó a Hashem, Hashem, o Eterno, o Elohim, cuando los hijos de Israel me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué diré yo? Y Hashem le dijo allí una expresión a Moshe que hace una expresión muy famosa. La expresión yo soy el que soy. Normalmente la mayoría de las versiones hebreas, perdón, la mayoría de las versiones bíblicas traducen la expresión que está allí como yo soy el que soy. Sin embargo, en hebreo, Hashem lo que le dijo a Moshe fue Ejye Asher Ejye,
que no significa yo soy el que soy, sino que significa seré el que seré. En otras palabras, cuando el Eterno le dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, seré el que seré, te envió. Ekye Asher Ekye te envió. Seré el que seré. Por lo tanto, teniendo esta palabra Ekye, el mismo valor numérico que la palabra mikveh, sumergirse en las aguas de la mikveh es sumergirse en Hashem. ¿Por qué? Porque este número 151 está relacionado con el valor numérico del Eterno. Por lo tanto, no solamente tú serás una nueva persona al sumergir de las aguas, sino que tú te estás sumergiendo en las aguas, en la presencia del Eterno, en uno de sus nombres que están vinculados con la redención. ¿Por qué? Porque el nombre Ekye de Hashem, este nombre que el Eterno utilizó en la primera redención, es el nombre que tiene los recursos espirituales para poder producir la redención. En otras palabras, Hashem pudo haber usado cualquiera de sus nombres para decirle a Moshe que él lo estaba enviando. Cuando Moshe le dijo al Eterno, ¿quién me está enviando para yo decirle a los hijos de Israel que este me está enviando? Hashem pudo haber dicho, yo soy el Shaddai. Hashem pudo haber dicho, yo soy Rafael. Hashem pudo haber dicho cualquiera de sus nombres. Elohim. O el nombre sagrado, Yud-Hei Vah-Hei, el tetragramatón. Cualquiera de esos nombres Hashem pudo haber dicho. Dile a los hijos de Israel que el Shaddai, o que Hashem, o que Elohim te envió. Hashem pudo haber dicho cualquiera de estos nombres. Pero el nombre que Hashem reveló en ese momento que tiene que ver con la redención de Israel fue Ekye. Y le dijo a Moshe, Ekye Asher Ekye, seré el que seré. Por lo tanto, este nombre que estamos viendo acá en nuestras pantallas, que no solamente significa seré, y esto nos da la idea de lo que hablamos hace un rato, de que cuando tú te sumerjas serás una nueva persona, sino que esta palabra tiene que ver con un nombre del Eterno y un nombre que tiene los recursos necesarios para experimentar la redención. En otras palabras, cuando tú te sumerges en la mikveh, que tiene el valor numérico de 151, te estás sumergiendo en uno de los nombres de Hashem que tiene los recursos espirituales para la redención de tu vida y para la redención de tu alma. De ahí la importancia de tener este entendimiento a la hora de introducirnos en la mikveh. Ahora, finalmente, para terminar esta primera clase, porque hoy vamos a ver dos clases, Besra Hashem, la mikveh es vista como el útero de una mujer. Y por lo tanto, así como en el útero de una mujer, la vida es concebida. Así, de igual manera, cuando nosotros nos sumergimos en la mikveh, cuando nosotros nos logramos sumergir en la mikveh, la vida es concebida en cada uno de nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que yo quiero dejarte en esta clase 3, antes de comenzar la clase 4 que vamos a ver a continuación, es que tú tengas en mente esto. A la hora de sumergirte en la mikveh, entrarás a un nivel espiritual relacionado con el número 7.
A la hora de sumergirte en la migbe, serás una nueva persona. A la hora de sumergirte en la migbe, los recursos de uno de los nombres del Eterno, que tiene recursos para la redención, estarán disponibles para tu vida en ese momento. A la hora de que tú te sumerjas en la migbe, estarás entrando en un útero para poder experimentar una nueva vida. Eso es lo que nos habla esta migbe. Eso es lo que nos habla esta extraordinaria migbe en la cual nosotros nos sumergimos. ¿Ok? Y es lo que quería dejarles en esta clase número 3. ¿Ok? Voy a hacer un momento, una pausa en esta grabación para entonces comenzar